Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. A continuación vamos a nuestro acostumbrado segmento de todas las semanas eh, con Vladimiro Mujica. Él es presidente ya de Benamérica en ejercicio desde la semana pasada. Y nosotros justamente pues somos un canal que trabajamos en alianza con Benamérica desde hace mucho tiempo y nos ha correspondido examinar y apoyar e impulsar muchas iniciativas profesionales de los distintos comités que conforman esa organización. Y hoy estamos en una disyuntiva de cómo afincar esos esfuerzos, cómo darles visibilidad, cómo darles notoriedad y cómo alcanzar nuevos objetivos, porque esa me imagino que es la función preliminar que le corresponde a Vladimiro como nuevo presidente de Iberoamérica. Una organización pues que se ha ido acoplando y adaptando a los requerimientos de los tiempos políticos y económicos también en América Latina y muy particularmente en Venezuela. Pero en Venezuela la disyuntiva es como que compleja y muchos piensan que inalcanzable, de que el objetivo libertad y democracia que conforma los estatutos de Benamérica se recupere para poder poner en práctica una serie de planes, programas y proyectos que los distintos comités han desarrollado y han diseñado. Entonces, a mí me gustaría, Vladimiro, que viéramos en perspectiva una opción nueva que se está dando para que el régimen de Venezuela de alguna manera o desaparezca o entienda que no puede seguir por el camino y el sendero que nos ha llevado. Y es que se está planteando un paro nacional de educadores, que siempre hemos dicho que frente a regímenes como el que estamos viviendo en Venezuela, o sea, la fuerza de la calle, de la sociedad civil, cohesionada, monolíticamente movilizada, es la que de alguna manera puede hacer entender a los dictadores, a los déspotas, a los desaforados. Así ha sido históricamente y Venezuela no puede hacer la diferencia. ¿Tú crees que este paro de educadores convocado para finales de mes termine de aglutinar otras voluntades? Porque hemos dicho que el paro debería ser nacional, así lo hemos considerado nosotros en otros debates y mitines que hemos tenido, porque sectorialmente pareciera que no es lo contundente que se requeriría. ¿Sientes que hay movilización en la idea de aglutinar más y más voluntades esta vez? Bueno, como de costumbre, primero, hola José Antonio, buenos días, saludos a tus oyentes, a nuestros oyentes. Mira, tú en cierta manera, este tema lo hemos discutido en otras oportunidades, cuando en otro momento hubo paros también y movilizaciones. Yo te dije en ese entonces, y te lo repito, que ningún espacio de movilización en Venezuela que no esté concebido como una acción de desobediencia civil y con un poder político bien estructurado, va para ninguna parte, por supuesto como protesta sí, pero el hacer lo otro que tú estás diciendo, que es que conmueva realmente los cimientos fundacionales del régimen, esa es otra historia. Y yo, como te he mencionado en varias oportunidades, el tema de la desobediencia civil constitucional es algo que, valga la redundancia, está claramente contemplado en nuestra constitución, porque la constitución venezolana prácticamente le exige a los ciudadanos que hagan todo lo que tienen que hacer para restablecer el mandato de la constitución cuando éste ha sido violentado. Y estamos precisamente en presencia de eso, no solamente que se ha violentado la constitución, sino que se ha atropellado lo que podríamos llamar el principio fundacional de la nación, que es la soberanía popular. Entonces, claramente cualquier espacio de protesta civil, protesta ciudadana, y en este caso motivada de manera muy profunda por la destrucción del salario, por la destrucción del sistema educativo en Venezuela. Bueno, ya son innumerables los estudios que se han hecho sobre la tragedia que está ocurriendo, sobre todo en el sector público de la educación, porque algunas escuelas privadas todavía se salvan de esto, pero donde, bueno, no es solamente el salario de los maestros y de los profesores, sino las condiciones de estudio,
la ausencia de libros, la ausencia de profesores, y de manera especialmente dramática y triste, bueno, que nuestros niños están yendo en condiciones de desnutrición a las escuelas, están yendo sin comer adecuadamente. Y entonces, bueno, ya se sabe desde hace muchos años que el proceso de formación de nuestros cerebros en los humanos requiere durante años, durante un periodo muy crítico, que los niños tengan los nutrientes que se necesitan para que se forme adecuadamente las conexiones y se desarrolle adecuadamente el cerebro. Entonces lo que estamos asistiendo es una verdadera tragedia generacional, que es que muchos de nuestros niños están en condiciones de desnutrición, ya no van a poder recuperar nunca sus capacidades completas de desarrollo cerebral, porque eso ocurre en una cierta edad. Y entonces esos son los niños que están llegando a escuelas donde no hay suficientes maestros, donde los maestros que están tienen salario de hambre. Entonces es un proceso de destrucción del país que no solamente es profundamente indignante, porque no es simplemente triste, sí, triste por supuesto, pero es indignante porque pareciera, más que pareciera, es un hecho que a quienes dirigen el país nada de esto les importa en lo más mínimo, porque tienen años haciéndolo, tienen años destruyendo el sistema educativo y regando hambre por Venezuela de una forma pues que como nación, como país nos pone en una situación sumamente precaria. Entonces cualquier espacio de indignación, cualquier espacio de protesta, no solamente que está profundamente motivado, sino que es absolutamente perentorio, pero tiene que estar coordinado con la acción política, porque si no se convierte en una acción de protesta por los salarios, etcétera, y lo que está ocurriendo es tan grave que tiene que ir más allá. Y tú utilizaste la palabra desaparición del régimen. Yo, como tú sabes, yo trato de ser muy cuidadoso con esa palabra porque eso supone una confrontación final. Lo que yo creo es que el régimen debería eventualmente, y se están haciendo muchos esfuerzos para eso, convencerse de que su tiempo pasó. Y pasó hace tiempo, valga la redundancia, de que lo que ellos tenían que hacer en Venezuela, si es que iban a hacer algo, ya terminó y que tienen que abrir el espacio para una transición. Por supuesto, eso es lo racional, eso es lo políticamente correcto desde el punto de vista de la Constitución y de una república ciudadana. Como esta gente no es nada de eso, entonces es difícil saber cómo es que esto va a concluir, pero el planteamiento está muy claro. Y no, cuando yo hablo de desaparecer el régimen, no me estoy refiriendo a cortarle la cabeza a nadie, ni mucho menos ni a usar el paredón de fusilamiento que ellos usan, ni la represión que ellos usan. Yo me refiero a la desaparición de la forma de ejercer el gobierno, que aparte de ser irrita, porque las elecciones a través de las que están gobernando hoy se las robaron, y no lo estoy diciendo yo, lo dice la comunidad internacional y lo dicen muchos sectores. Tan es así, pues, que Estados Unidos tiene en este momento un nuevo comisionado para atender el caso Venezuela y América Latina, pero ha puesto mucho énfasis en que en Venezuela, en esta oportunidad, van a apoyar y ayudar todo lo que propenda a que se concientice el continente y los demás gobiernos de que el régimen de Venezuela no puede continuar y que ellos no van a regresar con las manos vacías ni se van a ir a su casa tranquilos hasta no alcanzar ese objetivo. Entonces, es dable en este momento que se horizontalice la acción gremial partiendo de este paro que están convocando los médicos para que eso refuerce de un poco, de alguna manera y un poco más lo que hasta ahora se ha hecho en cuanto a la protesta frente al régimen. Lo Bueno, mira, viable, hay una parte, a ver, ajá, hay una parte que es impredecible de la protesta social, que es que una protesta social que empiece siendo de los educadores, de los médicos, etcétera. Hay tal descontento en el país que una protesta social bien estructurada se puede transformar en un tsunami social. Se puede transformar en un tsunami al cual esta gente, a pesar de su espíritu represivo y de la tendencia a infundir miedo, puede terminar por no controlarlo. Eso en la historia reciente y sobre todo la historia documentada reciente, eso es impredecible, eso ha pasado en algunos países.
Eso ha pasado en algunos países y una vez que estalla tiene su propia dinámica, no lo está dirigiendo ningún grupo político específico, puede estallar con su... Eso pasó recientemente, bueno, recientemente con Milosevic, que eso fue precisamente lo que llevó a su caída, a pesar de todo lo que estaba haciendo. Y digamos, ese es un ejemplo muy concreto y también no es exactamente lo mismo, pero fue lo que en cierto modo pasó también en la India con el movimiento que lideraba Gandhi, Sí, que se convirtió en una ola imparable. Y entonces, ¿eso puede ocurrir en Venezuela? Sí, sí puede ocurrir. Eso se puede prever en el caso de Venezuela. No creo porque precisamente la dinámica de ese tipo de levantamientos sociales, eso tiene una dinámica propia que está generada, que está controlada por eventos que son impredecibles dentro de sus propios actores. Los actores políticos pueden participar, sí, claro que pueden participar y es muy importante, es esencial que participen. Pero, nuevamente, cuando uno llega al tema de predecir si eso puede pasar o no, se enfrenta con todas estas incertidumbres que que es necesario tener en consideración. sí. Pero cuando se habla en esta oportunidad, no se está hablando de manifestaciones del sector educativo, sino paro nacional. Sí, 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 no, yo entiendo perfectamente. Entonces, la figura paro tiene una simbología que yo la recuerdo cuando era muchacho, cuando Pérez Jiménez, que hubo el paro petrolero, Uh y de -huh. alguna manera empujó al resto de las acciones populares y de las organizaciones políticas y gremiales a sumarse en la misma tónica, cesando las actividades y dejando al Estado que gobernaba o al gobierno que ejercía el poder desguarnecido de opciones distintas a perder el poder o entregarlo, irse o de alguna manera resistirse. En esta oportunidad yo no creo que un paro nacional, además de educación y otros tantos, como lo hemos manejado aquí como una opción Claro. valedera Y y sin, y, sin, constitucional. y sin embargo, te interrumpo, el gobierno de Pérez Jiménez no cayó por el paro petrolero. Igual que durante los tiempos de Chávez, el paro cívico, que empezó siendo una movilización del sector petrolero, tampoco adquirió la energía, el momentum necesario para que el régimen cayera. Sin embargo, fue un evento importantísimo y en buena medida, claro, es un análisis muy complejo, pero en buena medida eso que se preveía que iba a ocurrir no ocurrió porque precisamente la desunión dentro del propio sector opositor determinó que un paro cívico que empezó como un paro petrolero y pero que tenía que evolucionar hacia un movimiento de toda la sociedad, no, eso no fue posible y no fue posible en buena parte por los desencuentros de la propia oposición, que terminaron por señalar bueno, que el sector petrolero se había ido adelante en una propuesta tomando decisiones por su lado, lo cual no era cierto. Pero bueno, nosotros desaprovechamos esa oportunidad excepcional cuando teníamos mucha más fuerza coordinada y en conjunto para poner al régimen frente a una situación terminal en la cual tuvieran que negociar. En ese entonces la negociación no implicaba lo que implica en este momento, porque ellos, como tú dices, se robaron la elección presidencial. Claro, Entonces, en aquel entonces no se habían robado ninguna elección presidencial, eran otras cosas las que estaban pasando. Ya en estos tiempos, todo aquello que en algún momento se pudo defender ya no existe. Defender la industria petrolera, bueno, vas a defender en este momento prácticamente un cadáver, porque es lo que queda de la otrora magnífica y espectacular industria petrolera de Venezuela, lo cual no quiere decir que en un espacio donde se vaya a restablecer la democracia, entonces esa propia industria petrolera y la industria de energía en general se pueda recuperar con inversiones venezolanas y de extranjeros muy importantes y que todo esto incluye la recuperación de Silva. Es decir, lo estoy diciendo para que no estamos abandonando nada, no estamos abandonando nada como concepto, pero sin embargo es necesario tener conciencia de la realidad y eso que tú estás diciendo podría conducir a algo así, pero bueno, es prematuro no, por eso según yo un te digo, aspecto. yo creo que la articulación política, o sea, tiene que combinarse con lo que la sociedad misma está exigiendo y está propugnando por sus propios medios, porque es que el paro de educadores no lo está proponiendo ningún partido en particular, sino el gremio como tal. Sí, sí.
Pero Entonces, si no se transforma, te insisto, si cualquiera de esos paros no se transforma en un movimiento de desobediencia civil constitucional que sea realmente capaz de retar al gobierno, al régimen en su propio terreno, entonces se quedará como una protesta, ¿ves? Y bueno, las protestas son muy importantes, pero no tienen el calibre de un movimiento que desestabilice las bases del régimen. pero nosotros tenemos una experiencia reciente que es el caso de María Corina Machado, que en la calle, movilizando a la gente común y corriente, inclusive sin la compañía de ni dirigentes de ningún otro partido, ella sola y el señor Edmundo González, movilizaron al país entero y entregaron un resultado, que fue el que se robó este régimen. Entonces, si por vía electoral se pudo aglutinar tal nivel de voluntades, ¿tú no crees que por la vía de un paro nacional produzca efectos inclusive mucho más contundentes que la elección misma? Bueno, también, bueno, y ahí tú acabas de decir una cosa muy importante. ¿Ese paro tiene o no, ese paro en los términos que está concebido, tiene o no tiene el apoyo del binomio María Corina y del mundo? Porque tú lo acabas de decir. Eso es lo que, eso es lo que no sabríamos. Bueno, yo no te puedo responder esa pregunta, ¿ves? Pero es una pregunta absolutamente pertinente si tú pretendes transformarlo en eso, porque tú mismo lo acabas de decir. Ese liderazgo se articuló a partir de las primarias y a partir de la elección Exacto. del año pasado. No es completamente cierto, porque yo sé que no es completamente cierto que ningún otro sector político los acompañó. No es así. No, Es no, decir, sí lo acompañaron, pero la claro, acción pero de calle no propiamente fue un dicha. acto personal de No, María no, en Corina. María Corina absoluto. trató de involucrar a la plataforma y de hecho la primaria, espérate, déjame terminar con esto, de hecho la primaria no fue un acto organizado por María Corina Machado. María Corina Machado fue un candidato de la primaria. Yo estoy La claro en eso. primaria lo organizó la plataforma. Yo estoy claro. Pero ¿por qué te lo digo? Porque es que cada palabra que uno dice, José Antonio, en este ambiente tan caótico y suicida que es Venezuela, en cuanto a la articulación de la unidad que se requiere para hacer las cosas en Venezuela, cada palabra que uno dice es o malinterpretada o es usada, como dice Tulio Hernández, gran amigo mío, dice, para la liderofagia que opera en Venezuela, donde los líderes se los comen como si fuera, bueno, un artículo de canibalismo colectivo, ¿ves? Y entonces eso no es compatible con lo que tenemos que hacer, no lo es. Y entonces por eso yo, cada vez que dices algo que está borderline, está en la línea de frontera con cosas que eh, tienen riesgos en estimular la división, entonces yo corrijo y digo, espera, no fue exactamente así. Yo sé lo que tú estás diciendo, no es por ti, es por quien escucha estas cosas. ¿Ves? Entonces salen diciendo, ahí están, nuevamente dividiendo, diciendo, nosotros no estamos No, no, dividiendo no, yo nada. no, yo no, yo No, no, tú no, por supuesto yo que no me no. inclino ni por uno ni por otro. Yo intento ser No, por supuesto objetivo. que no, yo lo sé, pero previendo la forma en que pueden ser interpretadas las palabras, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el uso de las palabras en estas épocas tan convulsas. Sí, no, y fíjate que inclusive hay personas prominentes y destacadas que no tienen ese cuidado. Yo estaba leyendo a la señora Rosa Mármol de León decir que Edmundo González abandonó el poder, ¿no? ¿Cuándo lo asumió? No ha abandonado ningún poder. Entonces, ¿cómo es posible que personas de esa significación usen este lenguaje y se prestan a que tengamos dudas o sospechemos lo peor, ¿no? Pero mire, yo lo veo también en ese caso que tú estás citando, para no escurrir el bulto, yo lo veo como la ex magistrada Rosa Mármol de León ha sido la ponente central, la defensora central de que es indispensable que Edmundo González Urrutia se juramente, que él ganó la presidencia y no se ha juramentado. Y entonces cuando dice abandonó, se refiere a que la tesis que ella mantiene, que es esta esencialmente, no ha sido satisfecha. Ahora, al lado de esa tesis está la de gente como Adrúbal Aguiar, que también es un jurista de alto renombre, y por supuesto todo el comando de María Corina y el mundo que sostienen que la juramentación no se puede hacer y no se debe hacer. Entonces claro, yo tomo la historia de la magistrada Mármol de León, que siempre ha estado del lado correcto en todos estos años, y veo su posición, que no es solamente la de ella, es, por ejemplo, la de un caballero de la oposición también como Carlos Ortega,
O Carlos Fernández, que nosotros lo tuvimos en un encuentro y expresaron abiertamente esa posición. ¿Esa posición es respetable? Sí, es respetable. Para que esa posición avance hay que discutirla con todos los actores políticos. Sí, y se la ha discutido y por ahora el consenso es que eso es inconveniente. El consenso de quienes más tienen a su cargo la decisión. Entonces, yo respeto mucho a la magistrada Mármol de León. Lo que dice, lo dice por la razón que te acabo de decir, porque esa es su postura respecto a la juramentación de Mundo González Urrutia, y hay otra postura muy opuesta, que sostiene lo contrario, de gente también muy respetable. Sí, porque a mí me parece más pertinente decir Maduro es usurpador que decir el Mundo González huyó. Porque también hay que entender las circunstancias en que tuvo que irse del país, acosado por todos lados, tanto que su yerno está pagando su causa, ¿no? Y todavía no se sabe ni siquiera dónde está. El abogado de María Corina Machado está pagando su causa. Entonces, sí ha habido agentes que motorizaron el cambio por la vía electoral y son los que de alguna manera están llamados a defender ese resultado. Pero yo creo que también, siendo objetivos y con el mejor sentido democrático, debíamos respaldar lo que de alguna manera arrinconó al régimen en un momento dado, en lugar de fijar criterios pues, que más bien desdibujan un poco la Sí, intención. es cierto, pero tampoco puedes omitir u obviar el No, la debate. gente O puede sea, opinar hay lo que quiera, gente, yo sí, no lo bueno, estoy, pero te estoy hablando de juristas muy respetables que tienen una posición y juristas muy respetables que tienen otra posición. bueno, sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo en lugar de descalificar a ninguno de ellos, porque los dos han sido Yo no importantes, estoy descalificando, yo lo que aspiro no, es yo que no lo haya digo más por ti, precisión en lo que se yo no dice. lo digo por ti, no lo digo por ti. Lo digo por la percepción que se puede tener de las cosas que tú digas y las que yo diga acá. No, yo no lo digo por ti. Entonces, claro, cuando tú dices que una cosa es que huyó y otra cosa es si se abandonó el poder, son dos terminologías distintas. Yo no la he oído a ella decir que el mundo huyó. He oído decir que no ha asumido la presidencia. Eso sí, lo de huyó o no huyó, bueno, ese ya es otro departamento, porque allí las evidencias, ahí no se trata de ninguna huida, sino de otro uso más del régimen que permitió la salida contra la firma de algún tipo de documentos o contra algún otro tipo de acción, cosa que inclusive las convenciones internacionales no reconocen la validez de ningún documento que tú firmes bajo condiciones de presión. Tú puedes firmar, tú puedes ser un pastor y firmar que no crees en Dios bajo condiciones de tortura. Y entonces, ¿a quién le va esa confesión de que tú no crees en Dios, quién la va a usar? Entonces, digamos, dentro de toda esta complejidad de cosas, nuevamente, hay que señalar, no es posible no señalar lo que tú dices, simplemente estoy un poco precisando el lenguaje para que podamos hablar con tranquilidad de cualquier cosa, porque es necesario que podamos hablar, no bajo ningún respecto existe el que no se pueda tocar un cierto tema, no, creo que sí se puede tocar cierto tema. No, no, yo estoy en el rol de periodista y tú eres el representante de una Ah, organización no, por supuesto. prodemocrática y libertaria Y yo estoy en el rol de fastidioso y nos corresponde, claro, nos corresponde evaluar contigo, pues, o sea, no, cuál no, puede no. ser los lineamientos más recomendables desde el punto de vista Claro, claro. profesional y No, tú político. estás en tu función de periodista y yo tengo mi rol de Y fastidioso de la sociedad yo civil. escojo los temas que tengan la relevancia necesaria Ah, para que pero la gente entienda y haga los contrastes que por correspondan, ¿no? supuesto, si no, tú no estarías cumpliendo tu papel y yo estaría cumpliendo el mío. Por Entonces, eso. todo lo que tú haces está perfecto. Tú lanzas la pregunta, el dardo, lo que sea, y yo estoy en la obligación de tomarlo y responder con la tranquilidad de vida, porque tú eres el periodista. Así que tú preguntas lo que digas, lo que tú quieras, y yo digo lo que quiera también. Claro, y, no, y a mí me surge la inquietud con respecto a la señora Mármol de León, porque por otro lado tienes a un presidente como Petro en Colombia diciendo que él no ha reconocido a Maduro, ¿no? Y no lo reconoce, y lo dice ayer. Entonces, hay esos juegos que me resultan medio maniqueos también, ¿no? Eh, Sí, porque bueno, en el caso de Petro ha mantenido una ambigüedad enorme. Ahora tiene otro elemento de ambigüedad que creo que tú mismo lo mencionaste en algo, no sé, una cosa que me mandaste.
Sí, El con que, respecto al tren de Aragua, que él dice pues sí, la que conversación, lo son que merecedores de ir a la academia, a la universidad, en lugar de bueno, sí, mercenar. que había que entenderlo, etcétera. Lo que dijo la secretaria de Homeland Security de los Estados Unidos, que dijo que, bueno, que Petro había abogado de una manera, no sé, muy tierna por el tren de Aragua. Entonces, claro, ese tipo de conductas, igual que las conductas de Petro saliendo, llamando a protestas porque en el Congreso no le aprueban cosas y tratando de poner al Congreso en jaque porque no le aprobaron cosas, lo cual, digamos, el caso de Colombia, con todo lo que uno pueda pensar de Petro y con todo lo que uno quiera, el caso de Colombia está muy lejos de ser el caso de Venezuela, muy lejos. Y hay todavía un poder institucional importante en Colombia que ha puesto freno a algunas de las barbaridades que ha querido hacer Petro. Y lo han hecho y lo van a continuar haciendo porque el gobierno de Colombia no tiene el control de los militares ni tiene un espacio de corrupción y de control absoluto del país como lo tiene en Venezuela. ¿Ves? Entonces, claro, cuando él dice, Aterrizamos de nuevo en la expresión de la señora Mármol. Entonces, en Venezuela no hay instituciones que le hayan puesto freno al señor Maduro en la así usurpación es. del Y entonces poder. cuando Petro dice que no reconoció a Maduro, lo cual es verdad, lo ha dicho en varias oportunidades, pero está esa posición ambigua de no reconoce a Maduro, pero tampoco abiertamente reconoce el triunfo de González Urrutia, porque dice que las pruebas no han sido presentadas. Y resulta ser que las actas electorales están en Panamá. Por supuesto que han sido presentadas. Precisamente fue el genio estratégico del binomio de María Corina y el equipo de María Corina que permitió que se sacaran las actas en las propias narices del gobierno. Una cosa que nunca se había logrado tener de la manera en que se tiene en este momento. Bueno, y el señor Amoroso en su momento mismo dijo que en 5 días entregaba los resultados de las actas. Después dijo que había un hackeo. Ahora dicen que el hackeo se resolvió, pero la página de la web del CNE no tiene los resultados. Entonces, ¿cuál hackeo Bueno, resolvieron? pero es que eso ya, O sea, bueno, sí, bueno, sí está bien, eso es interesante, pero eso ya en el fondo, eh, no, es que es el mismo CNE que nos está llevando al claro, matadero ahorita. eso ya es un acto de ponerse a discutir cosas que en la escala en la cual ya se juramentó a Maduro, entonces, bueno, si encuentran o no encuentran las actas, ese es el juego que ellos juegan de tratar de confundir a la gente, porque en la práctica el hecho cierto, concreto y verificable es que se juramentó a Nicolás Maduro sin tener pruebas de su triunfo, sin exhibir pruebas de su triunfo, lo cual Y, es precisamente lo que yo llamo, lo que te dije antes, es el desconocimiento al principio fundamental de la creación de la nación, que es la soberanía popular. Eso fue lo que se desconoció con eso. sí, y lo grave aquí es que ese mismo CNE es el que va a regir el proceso electoral que se está convocando para elegir gobernadores puestos a dedo por Maduro, diputados a dedo por Maduro. Entonces, ¿cuál juego podemos jugar allí que no sea el Bueno, paro pero nacional? entonces, nuevamente ahí, bueno, estamos partiendo de un supuesto de que se va a acudir a esa cita electoral, porque el acudir a esa cita electoral en esos términos que tú estás diciendo requiere de una discusión muy a fondo y probablemente los elementos, tanto políticos como de facto, indican que ir a un evento electoral con el mismo CNE, con 2.000 presos miembros de mesa, con varios partidos inhabilitados, con ciudadanos venezolanos inhabilitados, sin participación, e insisto en esto porque yo estoy en la diáspora, sin participación de más o menos 4,5, 5 millones de venezolanos que podrían votar en las elecciones, que están en la diáspora, que estamos en la diáspora, y sin supervisión internacional. Entonces ya te dije las 5 condiciones para hacer cualquier evento electoral en Venezuela. Que participe la diáspora, supervisión internacional, nuevo CNE, que se legalice a los partidos que se tengan que realizar y que se suspendan las inhabilitaciones. Si esas Bueno, 5 condiciones no están atendidas, no puedes ir a ningún proceso con ningún grado de seriedad. sí, sí, por eso insisto que el paro nacional, en la forma que yo lo planteo, bien horizontalizado, sería la única manera, con la misma contundencia y magnitud con que el país se movilizó en las elecciones del 28 de julio, en esa misma magnitud el paro de 8 7 millones de venezolanos que no van a trabajar hoy en ninguna actividad nacional, yo creo que puede ser un detonante para que Eh, las cosas cambien. pues, bueno, tú estás haciendo bien en ponerlo en forma condicional. Pudiera Puede, ser.
pudiera ser, tendría el, si Yo se lo, yo cumple lo la prefiero, Constitución. yo prefiero ir a las elecciones en desventaja con el mismo CNE. Eh, sí, son dos eventos distintos, pero ciertamente el uno es un acto sería, si tiene la magnitud que tú estás diciendo, la organización que tú estás diciendo, sería un acto de rebelión, de desobediencia ciudadana, y el otro sería un acto indefendible en los términos en que está hoy. Eso no quiere decir que si se plantean otras cosas en el futuro inmediato, porque tú sabes, lo hemos discutido aquí también, que el propio secretario de Estado norteamericano ha defendido la posibilidad de que en Venezuela se pueda hacer otro acto electoral presidencial. Entonces, eso en su momento habrá que discutirlo a fondo, porque no viene de ningún sector de la oposición. La idea viene del secretario de Estado norteamericano. Entonces, eso hay que discutirlo. Sí, hay que discutirlo. Hay que discutirlo muy en serio en su momento. Bueno, lo trataremos en otro programa porque el tiempo de hoy se nos acabó, Así es. Bueno, pero de todos cuídense modos, mucho, pues. pues yo te Mira, agradezco tengo la mucho tu tiempo. curiosidad y ese fondo de pantalla que tú tienes allí con esos carros y esas cosas, pues eso parece un fondo de pantalla de- bueno, no se parece mucho a ti ese fondo de pantalla. Es un fondo de pantalla, no, ese es mi estudio. Tengo Ah, la ventana está allá atrás. pero tiene uno, ok, está bien, ya no diga nada. Bueno, a veces la puesta en escena también contribuye pues Muy bien, muy bien, muy a bien, que, sí. Bueno, cuídense mucho, a pues. que la audiencia nos siga. Ok. Y bueno, espero que Benamérica pues tenga una presencia mucho más amplia y más No, sí, extendida bueno, no, sin duda. en los Nosotros próximos tiempos en los que usted pronto, sea presidente. pronto vamos a hablar de eso. Cuídense Seguro. mucho, pues. Un abrazo, pues. Gracias Chao, por chao. tu tiempo. Chao.